hace tiempo vimos estas gráficas y esta, vamos a decir, en nuestra industria sería muy parecida a la que nosotros utilizaríamos aquí. En esta primera parte tenemos el equipo de medición, luego tenemos las cuchillas, si aquí se alcanza a ver algo, y luego viene el interruptor, el seccionador bajo carga, y aquí tiene una conexión de empate hacia lo que sería el transformador. Y nosotros podemos configurar en diferentes formas la cantidad de gabinetes que necesitemos. Aquí aparecen algunas de las configuraciones. Donde aparecen las dimensiones, por aquí se alcanza a ver el equipo de medición, las cuchillas, el apartarrayos, el seccionador bajo carga y el gabinete de amarre. Y aquí aparecen pues, las especificaciones de estos gabinetes de la subestación, y nosotros en forma separada ya estuvimos hablando del seccionador, sus especificaciones, el apartarrayos, que es el 80% del voltaje de línea, dependiendo del tipo de aterrizaje. Aquí tenemos el seccionador bajo carga y el gabinete de acoplamiento al transformador. Pero puede ser de diferentes formas. Aquí alcanzamos a ver un tipo de arreglo para 2 subestaciones. Y esto lo pueden bajar ustedes de una empresa que se llama Selmec, Sociedad Electromecánica, que es una empresa ya de respetable prestigio aquí en México. Entonces, hemos visto la parte de alta tensión. Acabamos de ver los gabinetes del tablero de distribución de fuerza. Ya la clase pasada habíamos estado hablando del centro de control de motores. Y nos faltan 2 o 3 detalles para completar. El primero de ellos, quisiera yo, a manera de darles un briefing, como se dice en inglés, algo breve, de que lo que nosotros hemos aprendido equivale, vamos a decir, a una subestación de estas. Ahora quiero que vean el poder de multiplicar. Esta subestación la podemos multiplicar y amarrar. Esto se llama secundario selectivo. Y acá tenemos otra subestación con otro secundario selectivo. Ahora bien, hasta ahorita hemos estado hablando de motores de menos de 250 caballos, los cuales pueden quedar bien con 480 volts. Pero cuando ya estamos necesitando motores más grandes, entonces alcanzamos a ver que la subestación se parece completamente, pero a diferencia de que sea de 480 volts, pues ahora tiene 4160 volts. Y de aquí hay un tablero de carga. Y en el tablero de carga también tiene su centro de control de motores. Aunque sean motores, como vemos acá, en este caso de 3000 caballos, y aquí serían como de 600 caballos. Aquí tenemos otros motores y otra subestación que puede estar amarrada. Aquí dice a un centro de control de motores, a otro centro de control de motores, y seguramente es porque también es un secundario selectivo. Y si ustedes observan, el arreglo que tenemos para esta subestación, que viene desde 13.800, baja de 13.800 a 480, o de 13.800 directamente hasta el transformador que lo baja a 600. La única diferencia importante en este caso es que aquí hay un transformador que se llama zigzag, que sirve para poder conectar a tierra todo este sistema de alta tensión, bueno, de media tensión de 3.800, pero acá tenemos, vamos a decir, lo que se llama un primario selectivo. Aquí viene una línea, 2 líneas de 120.000 volts de Comisión Federal,
pasamos por apartarrayos, pasamos por interruptores. Ya estábamos, les mandé la clase pasada los números ANSI. Estos interruptores son números 52. Acá tenemos un seccionador, aquí tenemos otro seccionador, aquí tenemos seccionador, otro seccionador, aquí tenemos MUFAS. Aquí tenemos un transformador de 30 o 40 MVA de 120,000 a 13,800. Aquí tenemos otro secundario selectivo y aquí tenemos lo que se llama un primario selectivo. O sea, nosotros tenemos dos líneas por la confiabilidad que se necesita probablemente para esta industria. Y entonces, cuando se va a dar mantenimiento a este transformador, se abre el interruptor, se abren estos seccionadores y se puede meter la energía por este lado para poder escoger cuál de las dos líneas. Normalmente este interruptor, que se llama de amarre, opera en forma abierta, pero cuando vamos a necesitar cambiar de una fuente a la otra, se cierra este interruptor, y obviamente primero se cierran las cuchillas y luego se cierra el interruptor y suministramos energía a través de este transformador, pudiendo sacar de esta manera este transformador para servicio, para mantenimiento. Eso es lo que se llama un primario selectivo. Y acá tenemos un secundario selectivo. Pero esto, vamos a decir, ya es un esquema razonablemente complejo de algunas industrias como la que puede haber en Monterrey. Ternium, por ejemplo, tiene subestaciones de esta naturaleza, aunque el voltaje puede ser más alto, 220,000 en México. ¿Alguna duda respecto a esta perspectiva de una instalación más completa? Bien, veamos dos temitas, como les decía yo antes. Profe. Sí. Había ahí un elemento que decía que era el capacitor de corrección. Ese es para el factor de potencia. Sí, a ver, regreso. Efectivamente, aquí tenemos un capacitor para corrección de factor de potencia. Y aquí tenemos también la forma de aterrizar este bus. Y aquí también tenemos esta forma de aterrizar. Y en este aterrizaje lo que tenemos aquí es una resistencia. Una resistencia que limita a 200 amperes 10 segundos, de tal modo que el cortocircuito tiene que ser librado antes de 10 segundos. Y se hace a través de la protección de tierra. Y este zigzag aterriza a todo el bus. Lo que pasa es que todo este bus necesita el sistema de aterrizaje porque se alcanzarán a observar que la mayoría de los transformadores del lado de alta tensión siempre está la conexión en delta. Igual aquí abajo. La conexión en delta viene por la parte de arriba. Entonces, con objeto de que no dependamos de los transformadores porque se pueden desconectar para efectos de mantenimiento, entonces se prefiere controlar el aterrizaje a través de aterrizajes no sólidamente aterrizados. Aquí es a través de resistencia. Y eso hace que, pues, recordarán que habíamos hablado de que hay cuatro criterios para selección de cables. El cuarto era precisamente el aislamiento, y el aislamiento depende del sistema de aterrizaje, y en este caso, todo el cableado con estos 200 amperes es muy probable que tenga aislamiento de 133%. Profe, perdón, pero ¿qué son los triángulos que se ven ahí? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Qué elementos los triángulos? ¿O son flechas de dirección? ¿Estos triángulos? Sí. Estos triángulos son las MUFAS. Ah, ok. Estos triangulitos de acá significa que estos interruptores son enchufables. Estos no tienen
estos triangulitos, porque no son enchufables, seguramente son en aire o en hexafluoruro de azufre en alta tensión. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Aunque no usamos este esquema de protección, sí quiero explicar que pudiera haber para este caso más complicado esquemas de protección que son más, más complejos. Acá tenemos el interruptor, aquí tenemos el interruptor secundario, aquí tenemos el transformador, y las protecciones 50-51 que son de sobrecarga instantáneos, 50G es protección de tierra, 49 de temperatura, el 63 es, ¿cómo se llama? De burbujas cuando hay un cortocircuito dentro del transformador se genera gases, y estos gases entran en una copa y esa copa dispara una protección. Se me olvidó ahorita su nombre, pero bueno, si me acuerdo se los digo al rato. Luego tenemos aquí un aterrizaje por resistencia con un transformador o una reactancia, y eso nos permite a nosotros aterrizar a través de un aterrizaje sólido o de baja resistencia, o un aterrizaje de baja resistencia. Aquí tenemos protecciones de sobrecarga y de sobrecorriente 50-51 de tiempo inverso, y estos números corresponden a los números ANSI de la tabla que ya les envié en la ocasión anterior. Bueno, hemos hablado que los equipos que son de carga, como los motores o los transformadores, tienen una curva de daño. Y esta curva de daño, a eso se refiere estas curvas para transformadores que son o están en el rango de 500 a 1600 o de 500 a 5000 kVA. Esos serían estos o estos otros. Déjenme amplificarlo un poco. Oh, fue mucho. Entonces, esta es lo que se llama la gráfica de los transformadores, de lo que resisten, lo que aguantan. Nosotros tendríamos que estar protegiendo en la parte de abajo, y depende de la impedancia del transformador, que es cuánto es lo que aguantan. Ahora bien, es necesario indicar típicamente 3 puntos que hay que proteger en un transformador. El primero de ellos es la corriente de plena carga, vamos a decir, la que estaría por acá.
La segunda de ellas es una corriente que tenemos que permitir pasar, que es la corriente que se llama de inrush. Esa corriente de inrush es la corriente que se presenta en el momento en que se conecta el transformador y como no se sabe en qué parte de la onda de magnetismo está el núcleo, es posible que tome mucha corriente en ese momento y se calcula, una de las reglas típicas es que sea 8 veces la corriente nominal por 0.1 segundos por lo menos. Entonces, vamos a decir, estaríamos hablando de 8 y 0.1, 0.2 segundos. Entonces, el fusible tendría, aquí donde tengo el cursor, sería más o menos 0.2 segundos con 8 veces la corriente nominal. Entonces, por acá es donde estaría ese punto y la protección tiene que pasar arriba de ese punto, si no, nunca vamos a poder energizar el transformador. Y la protección también tiene que quedar abajo de la corriente de cortocircuito por 10 segundos. Aquí estamos hablando de los efectos de I cuadrada T. Entonces, esa corriente que puede ser, hemos calculado, por ejemplo, en algún momento estuvimos hablando de 20 veces el valor por unidad, que es el inverso de la impedancia. Entonces, si la impedancia del transformador es 5%, entonces la corriente de cortocircuito a bus entero serían 20 PUs, y 20 PUs tenemos que dejarlo pasar por lo menos 2 segundos o 3 segundos. Y aquí alcanzamos a ver que estamos llegando al límite de la capacidad térmica que permite este transformador. Ya 2 segundos con el cortocircuito completamente resistiéndose. Entonces, la protección tendría que pasar abajo de lo que aguanta desde el punto de vista cortocircuito. Estas son las corrientes que se presentarían y lo que sería la curva mediante la cual nosotros tenemos que proteger. Y aquí tenemos también lo mismo. Para el caso de los motores. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un motor que arranca y que tiene una gran inercia. Esta es la corriente nominal del motor. Obsérvese que en el largo plazo tenemos muy poca tolerancia arriba de esto y por eso es que el elemento térmico se tiene que escoger de acuerdo a la placa del motor. Ya lo habíamos dicho hace tiempo. Pero cuando arranca, en el momento que arranca pasa una gran cantidad de tiempo, puede ser típicamente la cantidad de corriente va a venir definida por una letra de código que se llama kVA por HP. Y aquí aparecen los límites térmicos del motor para el momento en que se sobrecarga. Estamos viendo la capacidad de sobrecarga del motor y estaría pasando por algunos de estos puntos que dice aquí que A, B y C son los límites térmicos de las curvas de aceleración al 100, al 90 y al 80% del voltaje. Entonces acá sería para el 80%, el 90% y el 100% del voltaje. O sea, si arranca a pleno voltaje o arranca a voltaje reducido. Como ven, el arrancador a voltaje reducido nos da un poco más de tiempo de aceleración
Y nosotros, por eso necesitamos que el interruptor que veíamos hace rato tiene lo que llamábamos el ajuste del pick-up, o sea, del momento en que la corriente excede cierto valor y ya ajustábamos el tiempo. Y luego tenemos el tiempo corto, que tendríamos que dejar pasar toda la corriente de arranque durante toda esta cantidad de tiempo, sin que se dispare. Por eso es que necesitamos, pues, dependiendo de la magnitud del interruptor que esté antes, poder bajar la curva del tiempo corto y la magnitud de la corriente de tiempo corto, y más abajo de esto tendríamos las capacidades del instantáneo. Entonces nosotros las curvas de la protección que vimos hace rato, que es la del interruptor electromagnético, tiene que quedar arriba de lo que se necesita y abajo de los límites de protección térmica que puede tolerar el motor. ¿Alguna duda con respecto a esto? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito del aterrizaje. Una instalación industrial puede estar sólidamente aterrizado a través de impedancia o aterrizaje de muy alta impedancia. Es una de las nuevas técnicas. Y el tipo de aterrizaje afecta, ya lo habíamos dicho, la selección de los cables. Según el tipo, puede ser 133, o si no está aterrizado apenas lo suficiente como para neutralizar la corriente capacitiva del sistema, tendría que tener un aterrizaje de 173%. El estándar que aplica para el diseño de tierras es el estándar 81. Voy a ver si localizo todavía por ahí una tesis que dirigí hace unos 20 o 25 años, donde están todos los programas de cómputo en BASIC. Y si mal no recuerdo, ahí está todo un programa de computadora para aplicar el estándar 181. Y para poder calcular las tierras se necesitan hacer las estimaciones de cortocircuito. Pero los sistemas de tierra tienen que ver con la protección de la instalación eléctrica en tres fenómenos eléctricos. El primero es el cortocircuito. El segundo que hemos visto es el de sobrevoltajes. Muchas veces controlamos los sobrevoltajes gracias a los apartarrayos. Y dentro de esos sobrevoltajes están, vamos a decir, los sistemas para rayos. Los sistemas para rayos se conectan directamente a tierras y los sobrevoltajes pues, pasan por la línea a través de los apartarrayos y se conectan a tierras. Y el otro que hemos estado viendo tiene que ver con el control de electricidad estática, del cual ya hablamos en la clasificación eléctrica. Una de las cosas que tenemos que asegurar en una instalación de áreas clasificadas es que el sistema de tierras esté muy bien probado, de tal manera que no haya formas de generar electricidad estática. Una de las partes que me ha tocado ver y hacer investigación de accidentes es que a veces las grúas que están en la parte de los techos, a la hora que circulan por sus carriles en la parte alta, no siempre están muy bien conectadas a las cadenas con las cuales se levantan los equipos. Entonces sí me ha tocado ver que se puede generar electricidad estática, por ejemplo, en las grúas, con respecto al equipo que está en tierra. Otro de los lugares donde también resulta difícil creer que puedan generarse chispas
está muchas veces en el tipo de sustancias. Hay sustancias que a la hora de manejarse en tuberías tienen una rigidez dieléctrica muy alta. Y cuando esa tubería llega y descarga en un tanque, la sola caída a través de la atmósfera del tanque puede generar electricidad estática. Entonces, el aspecto de tierras puede llegar a tener aspectos muy sutiles. Uno es, vamos a decir, la conexión entre un segmento de tuberías y otro, particularmente cuando hay bridas. Las bridas son, probablemente los han visto, donde un pedazo de tubo tiene una especie como de arillo de metal y se conecta con otro arillo de metal y en medio se pone un empaque y se tienen tornillos. Bueno, de un tornillo a otro tornillo muchas veces tiene que haber conexiones de cobre que junten los dos tramos para que no se pueda generar una diferencia de potencial. Ahora, cuando la sustancia llega a tener esta rigidez dieléctrica, y esto sucede con algunas sustancias químicas que se llaman alquilálicas, a la hora de que llega el flujo dentro de un tanque, tiene que entrar a través de lo que se llama un G-tube, o sea, un tubo J. El tubo J hace que tan pronto sale el líquido, se golpee contra las paredes del tanque que está bien aterrizado, con el objeto de descargar la electricidad estática y no dejar que caiga libremente a lo largo del tanque para que genere esa electricidad estática. ¿Entendieron lo que dije acerca del G-tube? Bien. Aquí tenemos un transformador. Y aquí llega la parte de alta tensión. Y si llega en determinado momento a haber una descarga de voltaje, acá tenemos los conductores de la red de tierras. De modo que si por alguna razón llegara a caer un rayo o una sobrecarga, este conductor se supone que está a potencial de tierra o más bien el potencial de la superficie. Pero como no es una placa de cobre continua, sino son conductores, en el momento en que cae, vamos a decir aquí hay una conexión de tierra, en el momento que cae un rayo alrededor del electrodo, el voltaje, vamos a decir, hay más resistencia y la corriente por esa resistencia va generando una caída de voltaje. Esa caída de voltaje puede darse de dos maneras. Una, que es cuando este individuo camina, y entonces se establece una diferencia de potencial que se llama potencial de paso o voltaje de paso. Pero si por alguna razón esta persona toca, vamos a decir, la estructura metálica que pueda venir acá, o la estructura metálica, aquí se muestra el potencial al que podría estar sujeto esta persona si está tocando, se llama potencial de contacto. Entonces, el potencial de contacto sería el que se establece entre su mano y su pie, o entre sus dos pies. De modo que, ojalá recuerden que si llegan a ver un cable de alta tensión que cae en el suelo, pues alrededor de ese cable que cae en el suelo, en un paso puede estar habiendo un gran voltaje de distancia, tan solo entre los pies. Y bueno, cuando uno diseña las subestaciones, depende uno de dos cosas. ¿Cuál es la corriente? ¿Cuál es el voltaje? ¿Y cuál es el tiempo de interrupción del interruptor? Ya vimos cómo se calibran los interruptores. Si fuera una corriente suficientemente grande, pues estaríamos pensando que el que está operando o el que puede operar
es la protección instantánea. Y estas normas, el litio estándar, el 80 y el 81, lo que nos ayuda es a poder calcular el voltaje de contacto o el voltaje de paso. Y los dos tienen limitaciones. Hay una curva, que es la que tolera el cuerpo humano, en cuestiones de milisegundos. Y pues vamos así, puede llegar a ser hasta como de 800 volts, pero con objeto de que se pueda muchas veces limitar, especialmente el potencial de contacto es el que con frecuencia es el que más se considera, se llegan a poner materiales un tanto aislantes en las subestaciones. Por ejemplo, suele ponerse aquí, arriba de la malla de tierra, grava. La piedra tiene un aislamiento mayor que lo que podría ser la pura tierra húmeda. Aquí aparecen las fórmulas de la corriente que puede soportar el organismo como punto 116, los amperes de cortocircuito, entre la raíz de TS. TS es el tiempo de apertura del interruptor. Pues esto es lo que soporta la persona. Y estas son las fórmulas del voltaje de paso, de acuerdo, y este voltaje de paso tiene que ser menor a lo que tiene que ser menor a lo que aguanta el organismo. Y aquí estamos viendo un poco lo que les decía yo, cómo participa la grava. En este caso es la resistividad de la roca rota o aplastada, el tiempo de apertura del interruptor, y aquí están los voltajes que podría tolerar la persona de 50 kilos o la persona de 70 kilos. Esas son las consideraciones fundamentales en el diseño de tierras. ¿Alguna duda? Y este es uno de los modelos para el cálculo del voltaje de toque, o sea, el que estamos viendo que puede pasar a través de la persona que toca algo. Entonces, vamos a decir, el modelo es de resistencias y esta es la fórmula del voltaje de contacto que puede llegar a ver, y el modelo sería como si fuera un divisor de voltaje. Esencialmente son los modelos que se utilizan para el cálculo de la red de tierras en la parte de alta tensión. En varias ocasiones hemos hablado en la parte de baja tensión. Se utilizan múltiples trayectorias para la corriente de tierra. Hemos hablado de los cables de tierra que van del centro de control de motores al motor. Hemos hablado de la tubería que va por la parte de afuera. Hemos hablado del aterrizaje de las charolas. Hemos hablado de la red de tierras, la que estamos viendo.
que por la parte de abajo va alrededor de toda la fábrica y dentro de la fábrica, conectando a todas y cada una de las estructuras metálicas, y al mismo tiempo el sistema de pararrayos se suele conectar también al sistema de tierras. Aunque es un mal ejemplo, pero bueno, cuando vayan por ahí en algunas estaciones de Metrobús que están, vamos a decir, en donde las he visto es en la avenida Cuauhtémoc, aquí ya, antes de Churubusco, está el techo y a la orilla hay una serie de puntas para rayos. Ahora, digo que es un mal ejemplo porque un pararrayos debe buscar en la forma más directa bajar el rayo a tierra, porque si da vueltas el cable, en esas vueltas suele arquearse e irse por otros lados el cable de el aterrizaje de alta tensión. Entonces, lo que hay que decir es que si acá está el apartarrayos, el cable de tierras tiene que bajar lo más rápido posible en forma recta, sin curvas, y no por tubería metálica para que no haya ondas de rechazo o de reflejo, y conectarse al sistema de tierras. No hay mucho más para poder platicar ahorita ya de los diferentes sistemas de aterrizaje y la forma como se calibran las protecciones. Pero lo que hemos estado viendo es sólido, el sistema sólidamente aterrizado, y las reglas de protección que hemos visto aplican esencialmente para ese caso. Y los otros serían casos especiales, los cuales pues, tendrían que hacer cálculos de cortocircuito monofásicos a tierra para poder reducir las corrientes de cortocircuito, el daño de los cortocircuitos, pero al mismo tiempo el poder ajustar y calcular las protecciones en forma adecuada, porque si no, pues como se reducen las corrientes de cortocircuito, es probable que las protecciones no alcancen a ser disparadas si no fueron calibradas de acuerdo a las resistencias o reactancias que se hayan podido poner a tierra. ¿Dudas alrededor de tierras? No, profe. Bien, solo algunas cosas alrededor de los motores. Aunque hay una materia dedicada completa a motores, yo solo quiero mencionar algunos puntos que tienen que ver con el motor y la instalación eléctrica. Tengo aquí un plano hecho con color rojo, bueno, una pantalla en la cual he dibujado los ejes de lo que se llama el par y la velocidad de un motor. Entonces, de este lado tenemos el par, de este lado tenemos la velocidad. Me dan 2 minutos, tengo aquí que atender una cosa. Sirve que copian lo que tengo acá.
Bien, jóvenes. Entonces, aquí estamos teniendo la curva de un motor desde que arranca. Este es el par de arranque. Este par se llama par a rotor bloqueado. Luego baja, la parte más baja de la curva, es lo que se llama un pull-up, o sea, el par como de empuje, es el mínimo. Si el par de carga es más grande que esto, este motor no va a poder arrancar o acelerar. Y sigue acelerando hasta este par máximo. Y luego, típicamente, a lo que sería la velocidad nominal, que es la velocidad correspondiente a la frecuencia menos el deslizamiento. El deslizamiento típicamente puede ser 1, 2 o 3%, dependiendo un poco de la curva de par y dependiendo también un poco del par de la carga. Este de acá es el par de la carga y puse una carga típica como la de un ventilador. La del ventilador suele estar muchas veces pasando por cero. Si no hay movimiento, no hay par, pero en el momento que se arranca muchas veces hay que vencer la fricción. Ahora bien, esta es la curva del par, esta es la curva de la carga, y en cada momento, según la velocidad, se va a ir estableciendo cuál es el par del motor, cuál es el par de la carga, y la diferencia entre los dos es el par de aceleración. Así tenemos esta fórmula, que es la, despreciando un poco las pérdidas, la que a veces utilizamos nosotros para calcular en la relación del motor con la instalación. El punto más importante es el tiempo de arranque. Y el tiempo de arranque se puede calcular, aquí hice las derivaciones, aquí lo pongo en forma incremental y despejo la parte incremental en función de la par de arranque. Y entonces vamos a decir, cuando arrancamos, tenemos el par de aceleración que va a ser el par menos el par de la carga, nos queda el par de aceleración. Entre la inercia, por un intervalo de integración, menos omega i, pero omega i inicial es 0, entonces calculamos después de este tiempo de integración, como si fuera un segmentito recto, cuál es la velocidad final, y podemos ir haciendo entonces una gráfica donde esté la omega final, y aquí pues los diferentes tiempos de integración, y vamos a ir viendo pues, cómo la velocidad va a ir creciendo hasta que llegue a su estado máximo, su velocidad máxima, que va a ser la omega menos la omega s, o sea, menos el deslizamiento. Y este tiempo, la corriente va a ser alta hasta casi cuando llegue a la velocidad a la que va a llegar, y entonces esto puede ser pues varias veces la corriente de arranque y llega a la corriente de placa al final de todo este tiempo. Y este tiempo y esta corriente necesitamos ver que pueda ser compatible con la protección. Por eso es que necesitamos el ajuste de tiempo largo y el ajuste de tiempo corto para que podamos nosotros arrancar particularmente el motor más grande. Alrededor de esto hay que decir que hay letras de diseño, se refiere a la curva del par motor. Suele ser A, B, C, D, pero la C
puede existir para motores típicamente de menos de 200 HP. La A, la B y la D sí pueden existir para motores hasta de 500 caballos por lo menos. Y lo que va a suceder, por ejemplo, la característica de la curva C es que, bueno, no quisiera yo rayarlo mucho acá, tiende a tener un par de arranque más alto y este tipo de motor con este tipo de curva de carga, la tipo C, se utiliza cuando las cargas tienen una inercia muy grande, los motores. Asociado también a las letras de diseño están lo que se llaman las letras de código. Las letras de código son típicamente desde la A hasta, vamos a decir, la F. Y son la cantidad de kVAs por HP que toma al arranque. Y vamos a decir, puede llegar a ser hasta como de 6.6. Entonces, vamos a decir que un motor tiene 10 amperes de corriente nominal y tiene una letra de código F que es 6.6. Entonces, estaría pudiendo tomar 66 amperes RMS. Y dependiendo de la sensibilidad del dispositivo de disparo, es probable que si, vamos a decir, si es sensible al pico de corriente, tendríamos que utilizar 6.6 por 1.41. Y esto típicamente suele ser menor de 12 veces. Esa es la razón por la cual el ajuste de tiempo corto del interruptor electromagnético puede ser ajustable desde 4 veces hasta 12 veces. Pero insisto, depende mucho de la sensibilidad del dispositivo de protección, que puede ser electrónico, y eso, pues como se sabe, su velocidad. La otra de las cosas que es conveniente decir es que esta corriente de 6.6, si el motor es grande, como ya pusimos en algún caso de ustedes, un motor de 250 caballos, esos 250 caballos que si llegan a tardar mucho en arrancar, pues se puede convertir en el equivalente de 200 por 6, 1200 kVA al arranque. Se suele utilizar, y ya lo dijimos en algún momento, uno de los cálculos más importantes es el cálculo de la caída de voltaje al arranque del motor más grande. Entonces, esos 1200 kVA es necesario, 1200 o los que sean, aquí estoy poniendo cuál es el factor de potencia al arranque. Para motores menores de 50 caballos es como el 40%, a los de 100 caballos es como el 20%, y los de 1000 caballos son como 0.15%, y más grandes pues bajan relativamente poco, 0.12, 0.1. Pero este serían, vamos a decir, los 1250 kVA multiplicados o con un factor de potencia para la parte real y la parte reactiva con un factor de potencia de 0.15. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Entonces, esta es la fórmula con la que podríamos ir haciendo un cálculo iterativo en función de conocer la inercia de la carga y cuál sería la curva del par, cuál es la del par del motor y cuál es la curva del par de la carga. La otra de las características que corresponde a las instalaciones
es el tipo de enclosure o gabinete, el cual ya lo presentamos en una de las primeras clases hablando de los enclosures, del artículo 100, del artículo 100 de las normas. Una consideración importante es si el motor va a ser un motor que se utilice en alguna área clasificada. Los motores en lugares, sobre todo muy húmedos, puede ser que al igual que los centros de control de motores tengan resistencias de calentamiento, porque cuando se calientan y se enfrían, el aire que tiene humedad, al enfriarse genera agua y eso va a lo largo del tiempo descomponiendo el aislamiento de las instalaciones. Entonces suelen utilizar motores con resistencias calefactoras. Pero cuando estamos trabajando en áreas clasificadas, ya habíamos comentado en algún momento que los motores son totalmente cerrados y en la parte de adentro, entre los devanados, tienen protecciones térmicas, las cuales pueden ser bimetálicas o pueden ser a través de resistencias RTDs que se conectan a algún dispositivo de disparo. Y lo que es importante es mencionar que incluso bajo condiciones de fallo, la superficie exterior del motor no puede alcanzar más del 80% de la temperatura de autoignición. Esto ya también lo vimos hace 2 clases, cuando estuvimos hablando de la temperatura de autoignición y presentamos que había 2 tipos de dispositivos eléctricos que pueden tener temperaturas exteriores que pueden inflamar sustancias inflamables. Uno de ellos sería el enclosure de los motores y otro de ellos sería, lo habíamos dicho, los bulbos de los focos. Esa es una de las razones por las cuales en las áreas clasificadas los focos suelen tener un envase de cristal que impide que la temperatura exterior a la lámpara exceda la temperatura de autoignición. Y la temperatura de autoignición en las lámparas pues aplica también muy importantemente, primero en recintos cerrados, pero también en segundo lugar, recordando que hay sustancias que pesan menos que el aire y que esas sustancias a la hora que se volatilizan se elevan hacia arriba y lo que se necesita clasificar desde el punto de vista de instalaciones eléctricas es el punto de fuga hacia arriba. El punto de fuga hacia arriba suelen ser, por un lado, pasan por las lámparas, salen por las ventanas o salen por ventiladores. Cualquiera de ellos, todos ellos tienen que estar completamente bien aterrizados. Por el otro lado, sus temperaturas exteriores controladas. Y esa es una de las razones por las cuales los motores que pueden calentarse en condiciones de falla principalmente o de sobrecarga deben tener la capacidad de contener lo que acontezca dentro de los motores, igual que si fuera un conduit a prueba de explosión, que ya dijimos se clasifica por división y por clase. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿No hay dudas? Creo que no, profe. Entonces, para el cálculo de caída de voltaje, una de las formas, ya lo habíamos dicho, especialmente para el arranque de los motores, se puede hacer en forma estimada con sabiendo los kVA de arranque y su respectivo factor de potencia y convirtiéndolo a por unidad y utilizando pues, las impedancias del transformador y de la línea.
La otra de las cosas que vale la pena comentar antes de que demos por terminado el curso es repasar dos cosas. Primero, la fecha de entrega del segundo proyecto. Y segundo, el alcance, o sea, los documentos que hay que entregar. Déjenme ver si localizo mi calendario aquí. Gracias. Los exámenes de la segunda vuelta están del 10 al 15 de enero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Las clases del próximo semestre empiezan el 31 de enero. Entonces, ¿les parece bien? Para que me dejen algo de tiempo para calificar, que me envíen el 6 de enero, no, perdón, el 13 de enero, a más tardar, sus exámenes o su proyecto. Sí, profe, por mí está bien. Entonces, 13 de enero. Vale, profe. Y revisemos qué es lo que tendríamos que estar entregando de nuevo. Es algo que ya hemos visto desde el principio.
¿Alcanzan a ver lo que estoy presentando? Entonces, en una industria ciertamente hay topográficos y junto con los topográficos habría arreglo de equipo. Diagrama de alumbrado y contactos, ya lo hicimos, y sería, en el caso industrial, con la diferencia de lámparas y la cantidad de lámparas, pero sería más o menos lo mismo, y la potencia de las lámparas. El diagrama unifilar, ese sí va. Simbología y especificaciones, una partecita la tenemos en el diagrama unifilar de baja tensión. Los detalles, bueno, en este caso no voy a pedirles detalles, normalmente sí se necesitan. Vimos algunos de ellos a principio de semestre, pero no se los voy a pedir en esta ocasión. Los catálogos, sí. La memoria de cálculo, sí. Y la memoria de cálculo tiene el cuadro de cargas, las ampacidades, la caída de voltaje, el cortocircuito, la coordinación de protecciones, la selección de los fusibles, la selección del tablero, precios unitarios no. Clasificación eléctrica, no se los voy a pedir, aunque el día de hoy sí vimos cómo se hace, porque necesitaríamos haber dedicado un poquito de tiempo más al arreglo de equipo para que identificáramos los puntos de fuga. Ya dijimos que los puntos de fuga son 3, de modo que no les voy a pedir la clasificación eléctrica, el DTI sí, y las clasificaciones, las especificaciones de equipo mayor, el CCM y el interruptor electromagnético, los diagramas esquemáticos de control sí, la descripción funcional, que es parte de la memoria de cálculo sí, el plano de tierras, no se los voy a pedir en esta ocasión, diagrama de fuerza no, y la cédula de cable y conduit sí, porque va en el diagrama unifilar de baja tensión. Entonces prácticamente son el diagrama unifilar de alta tensión, el diagrama unifilar de baja tensión, los esquemáticos de control, que incluyen la parte de válvulas solenoides y la parte de los arrancadores. El DTI, la memoria de cálculo y los catálogos de los equipos principales que seleccionemos. ¿Alguna duda? Creo que está claro.